Entonces, hoy tenemos que tratar acerca del estado gaseoso, ¿ya? Esto es otro de los temas, vamos a decirle, base o los temas que te van a ayudar a resolver muchos ejercicios adelante en el sentido que te da un marco que siempre se utiliza en química hacia adelante. ¿Ya? Es algo que yo le llamo las herramientas en química. Era, por ejemplo, la nomenclatura, unidades químicas de masa, que lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver estado gaseoso, ¿ya? En el caso del estado gaseoso, es un estado de agregación de la materia. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la primera clase, ¿no? Los estados de agregación de la materia eran tres: el sólido, líquido y gaseoso, estados de agregación molecular. ¿Ya? Hay un cuarto estado particular que es el estado plasmático. Bueno, el punto particular es que cuando nosotros hablamos del estado gaseoso, ya como un estado de la materia, es un estado en el que predomina el desorden. Nosotros estamos rodeados, por ejemplo, de un sistema gaseoso llamado aire. El aire está formado principalmente ¿por quién? Por oxígeno, por nitrógeno, que es el gas principal. Luego el oxígeno, tenemos el dióxido de carbono y el argón. El argón y el dióxido de carbono. Son los cuatro gases que conforman el sistema gaseoso. Ahí lo encontré. Eh, entonces, siendo así, ese estado gaseoso es un estado que es muy abundante en el planeta. Si lo queremos ver desde adentro, es un estado en el cual las partículas se encuentran muy desordenadas, ¿ya? Se encuentran muy desordenadas, y esas partículas hacen de que el estado gaseoso sea por demás sencillo de aprender y sencillo de manejar. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos del estado sólido o líquido, ¿ya? A diferencia del gas, en el sólido y el líquido, las partículas se encuentran unidas unas con respecto de otras, ¿ya? Entonces, al estar las partículas unidas unas con respecto de otras, ocurre de que hay interacción entre ellas. En el gas no. En el gas las partículas están libres. Entonces, como las partículas están sueltas, hay mucho espacio vacío, entonces el comportamiento de un gas, ¿ya? No depende de las demás partículas, sino depende de que a una partícula tú le extiendas el comportamiento hacia las demás. En otras palabras, si yo me meto dentro de un sistema gaseoso, voy a encontrar muchísimas partículas que están moviéndose alrededor, una respecto de otra, chocando entre sí, chocando contra las paredes del recipiente, pero en principio no interactúan. Entonces, eso permite de que tú puedas manejar mucho más fácilmente el comportamiento de un gas. Porque en el sólido y en el líquido no pasa eso. Como las partículas se tocan entre sí, entonces hay mucho espacio vacío, hay mucha interacción entre ellas, entonces el comportamiento de una partícula en realidad no solamente depende de ella, sino depende de todas las partículas que se encuentran alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante conocer al estado gaseoso. Es más, es el único estado en el que podríamos afirmar que existe unas ciertas fórmulas, un cierto, vamos a llamarle, no tanto como fórmula, sino un cierto entendimiento ideal de su comportamiento, lo que no ocurre con los sólidos y los líquidos. Por lo general, en los sólidos y los líquidos, casi siempre el proceso de su comportamiento está establecido por relaciones empíricas, o sea, relaciones que salen experimentalmente. Y existen diferentes autores con diferentes puntos de vista, ¿ya? Pero eso tú lo vas a ver cuando estés, por ejemplo, dentro de la universidad. Si decides llevar, por ejemplo, ingeniería civil o de repente algún tipo de ingeniería que esté relacionada con estructuras, ahí te vas a dar cuenta porque hay capítulos específicos que son mecánica de sólidos, dinámica de líquidos, dinámica de fluidos, o sea, ahí vas a encontrar todo eso. A nuestro nivel no, nuestro nivel es muy básico, nosotros queremos conocer cuál es la base para nosotros poder comprender un problema y resolverlo en el examen de admisión. Y en el colegio también, si es que me viene el estado gaseoso, también ser capaz de poder resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el estado gaseoso tiene estas características, ¿ya? En el estado gaseoso yo voy a encontrar lo siguiente. Voy a encontrar primero que las moléculas pueden ser monoatómicas o poliatómicas. Cuando hablo de una molécula monoatómica, ¿ya?
Estoy hablando, por ejemplo, de los gases nobles. Los gases nobles son moléculas monoatómicas. El helio, neón, argón, criptón son moléculas monoatómicas. Y poliatómicas todas las que pueda encontrar que se encuentren en estado gaseoso. Por ejemplo, yo podría hablar del dióxido de carbono en estado gaseoso, o podría hablar del oxígeno gaseoso, o podría hablar del nitrógeno gaseoso. A veces el alumno siempre confunde, oye, si me dicen nitrógeno gaseoso, para mí nitrógeno gaseoso es este, o oxígeno gaseoso es este. No, el nitrógeno gaseoso existe como N2 o oxígeno gaseoso existe como O2. Por eso a veces se genera mucho la confusión si tú estás hablando de nitrógeno únicamente como átomo, oxígeno solamente como átomo o como molécula. Tú no te compliques la vida. Cuando a ti te dicen oxígeno gaseoso, oxígeno gaseoso, nitrógeno gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, ese es en el caso de las moléculas. Ahora, las moléculas tienen un movimiento muy desordenado. ¿Ya? Las moléculas gaseosas tienen un movimiento muy desordenado. Hay una alta entropía, un alto grado de desorden molecular, ¿de acuerdo? Esto de aquí hace de que todas las partículas se encuentren en completo desorden, a diferencia de un sólido y líquido que no tienen, o que son más ordenados. La entropía está relacionada con el desorden molecular. Tengo una pregunta, así, ¿toda la materia tiende al orden o tiende al desorden? Todo lo que existe, ¿tiende al orden o tiende al desorden? ¿Qué tú dices? Lo que existe, ¿tiende al orden o tiende al desorden? Ah, en desorden. El desorden, así es. Todo lo que existe tiende al desorden. Profe, pero yo siempre ordeno mis cosas. Sí, sí, yo sé que tú ordenas tus cosas, quieres ser ordenadito y todo lo demás. Y no estoy diciendo que seas desordenado, ¿ah? Sino que la tendencia natural en el universo es la tendencia al desorden, ¿no? Es más, por ejemplo, allí dicen, oye, el universo se expande, o si el universo se expande, significa que las partículas se están separando más, se están desordenando más, tienden a ocupar mayor espacio y ese mayor espacio implica mayor grado de movimiento, de desorden. Entonces, todo tiende al desorden, nada tiende al orden. Entonces, en el caso de los gases, es una gran prueba, alta entropía y hay un alto desorden molecular. Un punto muy importante es que en los gases hay grandes espacios intermoleculares y una gran energía cinético-molecular. En el caso de los gases, las partículas se encuentran muy separadas entre sí y cuando tú las acercas, el gas se comprime y cuando tú las alejas, el gas se expande. Entonces, los gases se pueden comprimir o los gases se pueden expandir, se comprimen y se expanden, ¿de acuerdo? Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente. Tú metes un gas en un globo esférico, el volumen va a ser el volumen del globo y la forma del globo, ¿ya? Si tú lo metes en un globo en forma de salchicha, entonces el volumen va a ser el volumen del globo y la forma del globo. El gas ocupa todo el espacio que se le da, ¿no? Que se le ofrece y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Acá dice, se pueden comprimir y expandir con facilidad. Sus densidades son mucho menores que sólidos y líquidos, son sustancias muy ligeras, se difunden con gran facilidad, es otra propiedad que tienen los gases, se pueden difundir. Si tú te echas un litro de colonia, el que está en la sala se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el vapor se va a difundir, va a pasar de un lugar de alta concentración a otro lugar de baja concentración. Eso se llama difusión gaseosa, ¿ya? Y predomina las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión. Como te había dicho, en el gas predomina el desorden. Las moléculas se repelen, no se atraen entre sí, ¿ya? Un punto muy importante que siempre aparece como parte de los conceptos del estado gaseoso es el vapor. Profe, ¿el vapor es un gas? Sí. Profe, ¿todo gas es un vapor? No. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, un vapor viene a ser un sistema gaseoso que se puede condensar con facilidad. Por ejemplo, del agua que sale de tu tetera cuando hierve, ¿ya? El vapor de agua, justo le llaman vapor de agua, él se puede condensar con facilidad. ¿Qué significa esto? Significa que puede pasar fácilmente de la fase vapor a la fase líquida, ¿ya? Entonces, cuando un gas, un sistema gaseoso, un estado gaseoso puede fácilmente regresar de la fase gaseosa, vapor, a la fase líquida, se le llama vapor.
Pero si esto es más complicado y necesitas incrementar la presión y el volumen para regresar a la fase líquida, entonces ahí se le llama gas propiamente dicho. Por ejemplo, cuando tú, no sé si ustedes tienen todavía en casa balón de gas, pero yo todavía tengo en casa balón de gas, y a al gas que está en el interior se le llama así, mira, GLP. ¿Alguien sabe qué significa GLP? Gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo, así es. Entonces, acá está el término, mira, licuado. ¿Qué significa licuado? Que el sistema gaseoso nosotros lo hemos llevado a la fase líquida, ¿ya? Pero para que esto ocurra, yo he tenido que incrementar mucho la presión y he tenido que bajar mucho la temperatura. Cuando tú incrementas mucho la presión y bajas mucho la temperatura, entonces estamos en un proceso de licuación. Y al resultado, en este caso particular, se le llama gas licuado de petróleo. Si tú levantas tu balón de gas y lo mueves, lo que vas a encontrar en el interior es líquido. Vas a percibir que hay como líquido. Y algunos dicen, oye, me están engañando, me están echando agua al balón de gas. No, no es que te estén echando agua al balón de gas, sino que el gas en el interior, o la sustancia en el interior, se encuentra en fase líquida. Y cuando tú abres la válvula del balón, ¿no? Cuando abres la válvula de la cocina o abres la llave de la cocina, el líquido se convierte en gas directamente. Entonces, en ese caso, nosotros hablamos que esa sustancia propiamente es un gas, porque es mucho más complicado regresarlo al estado líquido. En cambio, cuando tú hablas de vapor, el vapor es una sustancia gaseosa que la puedes retornar fácilmente al estado líquido. Ejemplo, el vapor de agua. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos las características del estado gaseoso. Preguntas, consultas, comentarios, chicos. Nada. Preguntas, consultas, comentarios. Nada. Ya. Entonces, ahora, importante. Un sistema gaseoso depende de cuatro variables de estado, ¿ya? Esas variables del estado gaseoso son la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Un gas depende de esas cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. Las cuatro definen al estado gaseoso, pero algo muy importante, y se los comento a ustedes, es que corresponde a los gases ideales, ¿ya? ¿Qué es un gas ideal? Como su nombre lo dice, es ideal, ¿ya? Es un gas hipotético, es un gas que se encuentra a condiciones muy específicas de presión y temperatura, ¿correcto? Por lo general, presiones menores de una atmósfera, o sea, presiones muy pequeñas, y temperaturas muy altas. Porque, ¿qué es una presión de una atmósfera? Es la presión que nosotros soportamos. Nosotros, aquí en la Tierra, en el planeta, soportamos la presión de una atmósfera. ¿Qué es la presión de una atmósfera? Toda la presión que ejerce la columna de aire sobre nosotros. Eso se llama la presión atmosférica. Y a nivel del mar, o sea, si tú te vas a la playa, esa presión atmosférica vale una atmósfera. Y obviamente, si tú te vas hacia la sierra, esa presión es menor. ¿Por qué? Porque es mayor la altura. ¿De acuerdo? Entonces, a presiones muy bajitas y a temperaturas muy altas puede existir un gas ideal. Un gas ideal cumple con todos los criterios de la teoría cinético-molecular. Pero mientras a mí no me digan lo contrario, todo gas es un gas ideal. Te pueden decir cosas diferentes en la academia. Tú levantas la mano y dices, profesor, no me haga perder el tiempo, ya chévere. O sea, yo por curiosidad lo quisiera saber, pero en realidad eso no viene en admisión. En admisión lo que viene son solamente gases ideales. No viene otra cosa más que gases ideales, porque nosotros no estamos dentro de la universidad. Dentro de la universidad sí vas a poder ver posiblemente gases reales, pero para nuestro caso nosotros hablamos de gases ideales. Un gas ideal es el que cumple con los criterios de la teoría cinético-molecular y su comportamiento está definido por cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿ya? En el caso de la presión está definida por el choque de las moléculas gaseosas contra la pared del recipiente. O sea, las moléculas chocan contra la pared del recipiente, eso se le llama la presión. Y esa presión, ¿ya?, resulta de la suma de dos presiones: la presión atmosférica y la presión manométrica.
¿no? La presión barométrica y la atmosférica y la manométrica. Acá dice, mira, la presión absoluta es la presión barométrica más la presión manométrica. ¿Quién me mide la presión barométrica? El barómetro. ¿Quién me mide la presión manométrica? El manómetro. ¿De acuerdo? ¿Quién me mide la presión barométrica, chicos? El barómetro. El barómetro. ¿Quién me mide la presión manométrica? Manómetro. El manómetro. ¿De acuerdo? Barométrica más manométrica me da la presión absoluta. ¿Dónde ves un manómetro? En los extintores. ¿Tú has visto que en los extintores tienen algo así como un relojito? ¿Sí? Ese relojito que tiene, que te indica cuál es la presión en el interior del gas, eso se llama manómetro. ¿Ya? Si tú has visto a papá, mamá, abuelito, abuelita que llega una enfermera y le toma la presión, ¿ya? Ese le toma con un bulbo y luego tiene como un relojito, ¿cierto? Ese relojito te mide la presión, ¿de acuerdo? Ese es un manómetro, ¿ya? Presión manométrica. Mientras que la presión barométrica te la mide un barómetro. El barómetro de mercurio, típicamente. Mientras a mí no me digan lo contrario, mientras a mí no me digan lo contrario, toda presión es presión absoluta. Yo no me complico la vida. A menos que yo encuentre por ahí algo que me diga, oye, la presión manométrica es tanto, recién ahí yo me preocupo. Pero si a mí no me dicen nada, siempre para mí es la presión absoluta. ¿En qué unidades se mide la presión? En atmósfera y en milímetros de mercurio, típicamente. ¿Profe, más unidades? Sí, pero yo quiero que te concentres en estas dos unidades, atmósfera y milímetros de mercurio. El milímetro de mercurio también es llamado torricelli o torro, ¿ya? Por esa razón, una atmósfera vale 760 milímetros de mercurio o vale 760 torro, ¿de acuerdo? Esa es la presión. El volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es el espacio ocupado por la molécula gaseosa, ¿ya? ¿Y cuál es el volumen de un gas? El volumen del recipiente. ¿Ya? El volumen de un gas es el volumen del recipiente, ¿ya? Ahora, ¿en qué unidades mide el volumen? Típicamente, nosotros lo vamos a expresar en litros, ¿ya? Te conviene en litros, ¿ya? El litro equivale a 1000 mililitros o a 1000 centímetros cúbicos. Si 1000 mililitros en 1000 centímetros cúbicos, ¿qué significa? Que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Y para que lo tengas en cuenta, un metro cúbico es 1000 litros. A ti cuando te cobran el agua, por ejemplo en tu recibo, el agua te la cobran en metro cúbico. Consumiste 10 metros cúbicos de agua. Oye, ¿qué son 10 metros cúbicos de agua? Has consumido 10.000 litros de agua. ¿Has consumido 15 metros cúbicos de agua? Han consumido 15.000 litros de agua. Así como te miden el volumen, ¿de acuerdo? Ahora, la temperatura. ¿Qué me mide la temperatura? El grado de agitación o de movimiento molecular, ¿de acuerdo? La temperatura me mide el grado de agitación o movimiento molecular. ¿Es lo mismo temperatura que calor, chicos? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo temperatura que calor. El calor es un tipo de energía, Es la energía que irradia y la temperatura es el movimiento molecular, si no me equivoco. sí, te mide el movimiento molecular, te mide el movimiento de la agitación molecular. En cambio, cuando tú hablas de calor, el calor viene a ser la energía que se transmite de un cuerpo a otro de menor temperatura. Siempre es así, nunca va a ocurrir lo contrario. Siempre el calor va a ser una energía que va de un cuerpo a otro de menor temperatura. Siempre va de mayor a menor temperatura. Entonces la temperatura me mide el grado de agitación molecular, pero la temperatura se mide en dos escalas, ¿ya? La escala relativa, como por ejemplo la escala Celsius, y la escala absoluta, que es la escala Kelvin. Para yo transformar Celsius en Kelvin, porque Kelvin es lo que me interesa, yo a Celsius le sumo 273, ¿ya? Por ejemplo, 10 Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 283. 283. 283, 10 más 273. 20 Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 293. 293. ¿A qué temperatura hierve en agua en Kelvin? 373. 73. 373. ¿Por qué? Porque tú sabes que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿cierto? Y 100 más 273 me da 370. Profe, ¿a esta temperatura también se le llama centígrada? No, antiguamente se le llamaba centígrada, antiguamente sí. ¿Por qué? Porque toma como referencia el punto en que el agua se congela y el punto en que el agua hierve. ¿A qué temperatura se congela el agua, chicos? Cultura general.
¿A qué temperatura se congela el agua? A los cero bajo, a los cero bajo cero, Grados Celsius. ¿Y a qué temperatura hierve el agua? a los 100 grados, 100 grados. Entonces, entre 0 y 100, ¿cuántos grados hay? 100. 100, Por esa razón se le llamaba temperatura centígrada, porque entre 0 y 100 hay 100 grados o 100 grados obviamente de temperatura, ¿ya? Pero el nombre correcto es grados Celsius, ¿ya? Grados Celsius, ¿ya? Entonces, Celsius, para que se transforme en Kelvin, tú le sumas 273. Celsius es escala relativa, Kelvin es escala absoluta, ¿ya? Número de moles, ¿ya? Lo vimos hasta la semana pasada, y el número de moles es la cantidad de moléculas gaseosas. ¿Y cómo se puede expresar la masa entre la masa molar? Esto me lo preguntaba ayer, por ejemplo, Carlita. Me decía, ¿qué cosa es N? N es número de moles. Nosotros, hasta la semana pasada que hemos trabajado unidades químicas de masa, todo lo hemos hecho por regla de 3 simples. Ahora ya no nos conviene trabajar regla de 3 simples porque nos vamos a demorar más. Lo que vamos a hacer es, cada vez que yo tenga que calcular las moles, voy a dividir masa entre masa molar y es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Unidades, equivalencias, n sub 0. ¿Cómo se le llamaba esto, te acuerdas? Número de Avogadro, Avogadro, ¿ya? Y el número de Avogadro es equivalente a una mol. ¿Qué me dice una mol? La cantidad de entidades que voy a encontrar o la cantidad de entidades que vas a encontrar en la materia, ¿ya? Y una mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 algo, ¿ya? Si yo te digo un mol de átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si yo te digo un mol de moléculas, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, los gases ideales son gases hipotéticos para los cuales se considera que cumplen con la teoría cinético-molecular. Tarea para ti, tarea para ti. Tarea. Me vas a hacer un TikTok, ¿ya? De 1 minuto y lo vas a compartir así con @unidemia, ¿no? Vas a encontrar ahí, indicando que es la teoría cinético-molecular. Profe, encontré que la teoría cinético-molecular es esto. ¿Ya? 30 segundos del TikTok, ¿ya? Es más, si quieres me mandas el video y yo lo publico, ¿ya? Pero de preferencia, mándalo. Profe, encontré que la teoría cinético-molecular es esto. 30 segundos, ¿ya? Tarea para ti, ¿ya? El que más cumple, ya yo pensaré por ahí en darle una beca integral el próximo año en nuestro curso, pero necesito que interactuemos, o sea, no solamente viene de mi parte, sino también de tu parte. Tú lees y de esa lectura vas bien. Creo que sí la vez pasada les expliqué cómo trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? El chat GPT, ¿sí? ¿Les dije? Creo que no todos estaban. Ya, aprovechen ver esto de acá, ¿ya? Y cerramos con eso, ya. Entonces, los gases tienden con comportamiento ideal a bajas presiones y altas temperaturas, lo que te comenté hace un momento. Miren, chicos, yo utilizo dos inteligencias artificiales que para mí son muy importantes. O sea, no es que son importantes, sino que ayudan mucho para que tú puedas trabajar. Una de ellas es BARD, B-A-R-D, de Google, y la otra inteligencia artificial que utilizo es el ChatGPT, ¿ya? Que parece que ya cambió, a ver, parece como hace tiempo que no entro. Tiki, tiki. Ahorita va acá, ¿ya? Entonces, tú lo que vas a hacer aquí es, por ejemplo, decirle, explícame en 100 palabras sencillas. Vamos a poner en 100 palabras, no voy a poner en 300, ¿ya? En 300 palabras, ¿qué es la teoría cinético-molecular y cómo se relaciona con los gases ideales? ¿Ya? Ideales. Asume que yo no sé nada de física y química y necesito entenderlo. ¿Ya? Vamos a ver qué me dice esto. ¿Ya? Se me ocurre, vamos a ver qué es lo que me dice. Y esto mismo, mientras tanto,
Lo mismo le voy a preguntar al chat GPT, a ver qué me sale, ¿ya? Tiki tiki, abrí, ok, ya. Entonces está, le pregunto esto, a ver qué me dice, ¿ya? Entonces, voy por acá, mira lo que me dice. La teoría cinético-molecular es una teoría que explica el comportamiento de los gases a nivel molecular. Esta teoría establece que los gases están formados por partículas diminutas llamadas moléculas que están en movimiento constante y aleatorio. Las moléculas de un gas están separadas por grandes distancias, por lo que no interactúan entre sí, sí más que por colisiones, o sea, colisionan entre sí. La teoría cinético-molecular tiene 5 postulados. Sí, mira, los postulados de la teoría cinético-molecular, tiqui tiqui, te lo dice en palabras recontra sencillas para que tú lo entiendas, ¿ya? Vamos a ver qué me dice ChatGPT. Me dice, la teoría cinético-molecular es un marco conceptual que describe el comportamiento de la materia en términos de partículas de movimiento constante. Ya, esto te lo está complicando un poquito más, ¿ya? Pero tampoco no deja de ser importante. Yo la verdad utilizo mucho más el VAR porque el VAR está actualizado con la data al 2023. O sea, como es de Google, está actualizado más con la data del 2023. Y el ChatGPT se va actualizando, pero o sea, no es que sea totalmente actualizable hasta la fecha de hoy. Y a veces, por ejemplo, mira, si yo comparo los datos que me da el BART frente a los datos que me da el ChatGPT, se entiende mucho mejor eso, ¿ya? Pero no significa de que esto esté mal. O sea, siempre es bueno que veas una que otra posibilidad, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar porque esto no solamente sirve para ellos, sino puede hacer infinidad de cosas porque es inteligencia artificial. Así que aprovechen. Ustedes han nacido en una era en donde tienen que aprovechar todas las herramientas que le da la parte digital, porque si no van a quedar relegados, ¿ya? El que no sabe ahora inteligencia artificial o temas digitales, perdió. Y ustedes no tienen por qué quedar dentro de ese grupo que pierde porque no conoce estas herramientas, ¿ya? Entonces, hasta acá, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Ya, entonces, un sistema gaseoso depende de 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Chicos, si yo defino el número de moles, o sea, si ya lo definí, ¿ya? Si ya definí el número de moles, ¿de qué depende un sistema gaseoso? De 3 variables. Presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Si yo defino la presión, ¿de qué depende un gas? De volumen, temperatura y número de moles. Si yo defino presión y número de moles, ¿de qué depende el gas? Del volumen y la temperatura. O sea, siempre va a depender de estas 4 variables. Pero si tú defines una o dos de ellas, depende de las que te queden sueltas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo en un gas defino la temperatura y el número de moles, ¿de qué variables depende? La presión y el menú. De la presión y el volumen. Profe, ¿pero qué significa que dependan de la presión y el volumen? Ah, es que mira, tienes que fijar. Si yo ya dejé definida el número de moles y dejé definida la temperatura, o sea, eso no va a cambiar, ¿cómo varía la presión con el volumen? Bien fácil. Mira, si tú incrementas la presión, disminuye el volumen. Y lo contrario, si tú disminuyes la presión, aumenta el volumen. O sea, significa a más presión, menor volumen. A menos presión, mayor volumen. Esa es la dependencia. ¿Ya? Entonces, con eso te vas a ir dando cuenta. ¿Ya? Ahora, lo que viene es la ecuación universal de los gases ideales. Aquí nosotros hemos dicho que un gas depende de 4 variables. Y acá nosotros vamos a tener una ecuación que me relaciona esas 4 variables. Acá está. Presión, volumen, temperatura y número de moles. Presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Ya? En el caso de la presión, siempre tiene que ser la presión absoluta. Atmósfera o milímetros de mercurio. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. B, el volumen, expresado en litros. T, la temperatura absoluta, que puede estar en Celsius o en Kelvin. Pero acuérdate que la temperatura en Kelvin es la lectura en Celsius más 273. N es el número de moles. Acá está, presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Ya? Otra ecuación alternativa es la que yo tengo acá. Presión por el peso molecular o la masa molar es la temperatura por R y por la densidad. P, la presión absoluta, tú ya sabes. M, la masa molar. T, la temperatura absoluta. D, la densidad. Ahora, hay una constante que tú la debes memorizar, ¿ya? Quienes han participado en la Olimpiada Peruana de Química
Esta R se llama constante universal de los gases ideales. Y te dan de dato la constante universal de los gases ideales. Hay un formulario que nos dice R vale tanto, ¿ya? En examen de admisión, por lo general, ese dato no te lo dan. No te dan ese dato. Entonces, lo que tú tienes que hacer es memorizar sí o sí por lo menos 2 valores de R, ¿ya? R puede ser 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, ¿ya? Si la presión está en atmósferas. O R puede ser 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol Kelvin para la presión en milímetros de mercurio. Eso quiere decir, si en el problema a ti te dice, oye, la presión vale 2 atmósferas, ya sabes que R tienes que utilizar 0,082. Si a mí me dicen en el problema, oye, la presión vale 800 milímetros de mercurio, tengo que utilizar R con el valor de 62,4. O sea, dependiendo de lo que te digan a ti en la pregunta, tú vas a tener que utilizar valor de R 0,082 o valor de R 62,4. ¿De acuerdo? La de acá es la más utilizada. Típicamente a esta ecuación la recuerdan en la academia con el nombre de la ecuación de pavo-ratón, ¿ya? Pavo igual a ratón, ¿ya? Así la recuerdo. Y dices A con A, O con O, ¿y qué te queda? Te queda P por B es igual a R por T y por N, pavo-ratón, ¿ya? Por esa razón esta ecuación se ha hecho tan conocida, ¿ya? Ojo, no es la ecuación de pavo-ratón, ¿ya? Es la ecuación universal de los gases ideales, solo que por mnemotecnia se la recuerda como pavo-ratón. No voy a decir, oye, Sarachana me ha dicho que utilice pavo-ratón. No, no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que eso se llama la ecuación universal de los gases ideales y que por mnemotecnia lo puedes recordar como pavo-ratón. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones al respecto, ¿ya? Pero antes de ver las aplicaciones, primero vamos a ver los procesos restringidos uno por uno, ¿ya?